Y ya está con nosotros en estudio Ariel Fisben, quien es el director del programa de educación del Diálogo Interamericano Estados Unidos. Gracias por haber venido corriendo, porque recién estábamos con una cámara allí en el cierre del seminario. Muchas gracias por invitarme. Por favor, el gusto realmente es nuestro. Vamos a ubicar de qué se trataba este encuentro de 2 días que se realizó en Montevideo con más de 11 países presentes, para luego enfocarnos en esta charla con Fisben. El desarrollo infantil continúa siendo un gran desafío para los países de América Latina. Si bien se han registrado importantes avances en la reducción de la mortalidad y malnutrición en estas primeras etapas, en la mayor parte de los países de la región persisten brechas socioeconómicas muy grandes. Según un informe de la CEPAL, la pobreza infantil en Uruguay se sitúa en un 15%, un porcentaje menor al 60% luego de la crisis de 2002. Para registrar avances y retrocesos en el desarrollo de la infancia en el continente, expertos nacionales y extranjeros analizan en Montevideo criterios para la recolección de datos que se puedan comparar en el seminario El desarrollo infantil en América Latina, desafíos para la medición y respuestas de política. Los ejes del encuentro se centran en la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, acordado en Bogotá en 2017. ¿Cómo se mide el desarrollo infantil? ¿En qué etapas? ¿Cuáles son las dimensiones que se deben analizar? Son algunas de las preguntas que se intentan responder para saber si los países dan prioridad a la infancia. Actualmente no es posible comparar el grado de desarrollo infantil entre los países, dada la falta de un indicador común. En Informe Capital recibimos a Ariel Fisben, director de Diálogo Interamericano Estados Unidos, una de las organizaciones participantes. Ariel, lo voy a tutear primero, ¿no? Sí, por favor. Que además es de Argentina, sí. ¿no? ¿Qué es, para ubicarnos, el Diálogo Interamericano Estados Unidos, como la organización que lo trae? Sí, es un centro de análisis de políticas que tiene ya casi 40 años, se dedica a temas hemisféricos diversos. Yo dirijo el programa de educación. Y lo que buscamos es ser realmente una plataforma para encontrar soluciones a los problemas estratégicos del continente. En este caso, la importancia de la primera infancia y el desarrollo infantil. Bien, estamos hablando en Lima, 2016 fue la primera declaración que unificó de alguna manera o trató de llegar a una agenda común en lo que es el desarrollo infantil de América Latina. ¿Qué es lo que se buscaba acá en este seminario en Montevideo? ¿Seminario o encuentro? Porque acá estamos hablando de altos representantes de estados o de personas vinculadas a que desarrollan las políticas hacia la primera infancia de 11 países. Tal cual. A ver, como lo mencionaron en la introducción, en noviembre del año 2017, después de 2 años de trabajo intenso, en Bogotá se firmó una declaración que define, esta es la agenda regional, hay 4 acuerdos a los que se comprometieron los países, uno de los cuales tiene que ver con medir de manera regular y periódica los niveles de desarrollo infantil. Este encuentro es en seguimiento de ese acuerdo y era para ver cómo están los distintos países en medición, y encontrar maneras de ir mejorando en función del logro del acuerdo que se llegó en Bogotá. ¿Y es posible encontrar medidas para medir el desarrollo infantil entre los países, siendo tan diversa la población infantil y el modo, me imagino, de trabajo en los distintos países? Pienso algo tan diferente, bueno, no sé, Brasil respecto a Uruguay, respecto a, no sé, República Dominicana. Sí, no, a ver, el primer punto es entender que por desarrollo infantil nos referimos a varias cosas. Decimos que es una medida multidimensional. Algunas son muy conocidas, que tienen que ver con, claro, ¿qué es lo que mide primero? La nutrición, ¿okay? Entonces peso, talla. Otras son menos conocidas, pero por ejemplo el desarrollo del lenguaje. Otras tienen que ver con aspectos cognitivos, motores, ¿no? Y socioemocionales. Esas son las dimensiones típicas. Para cada una de estas dimensiones existen pruebas que se realizan y que están desarrolladas, que tienen, digamos, todo estadística detrás. Hay opciones, no es que hay un solo instrumento, pero existen estos instrumentos
y de hecho muchas veces los médicos o los centros de salud aplican alguna de estas pruebas. Claro. La pregunta es cómo hacerlo a escala de manera tal de tener un panorama nacional que vaya más allá del niño individual para entender y diseñar las políticas públicas para el país en su conjunto. Menciona algunos de los indicadores. ¿Son tomados o captados por el sistema de salud de los países o hay información que, por ejemplo, puede llegar a recolectar centros educativos? Bueno, hay diversas maneras de hacerlo. Entonces, por un lado está lo que se hace a través del sistema de salud o el sistema educativo, donde, digamos, los chicos que están ya sea en la escuela o que van, los padres los llevan al centro de salud, pueden ser testeados. ¿Okay? Entonces eso es una de las maneras. Pero también existen esfuerzos, por ejemplo en Uruguay, a través de la ENDIS, es la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, que no se está midiendo a todos los chicos, sino que se hace una encuesta que es representativa, donde se va y se testea a los chicos específicamente, de una manera que nos permita tener una pintura de qué es lo que está pasando en el país con cierta desagregación, porque podemos saber diferencias entre distintas partes, urbano, rural, etc. Claro, y estamos hablando de, usted recién mencionaba primera infancia, pero esto estamos hablando de desarrollo infantil, que menores de 12 años, o cuál es la población que se intenta abarcar cuando hablamos de desarrollo infantil. Bueno, nosotros estamos trabajando, esta iniciativa tiene que ver con primera infancia, que típicamente es 0 a 5. Depende, algunos países dicen 0 a 6, pero estamos hablando de esos primeros años de la vida, que es cuando se fijan muchas de las condiciones que después van a afectar el resto de la vida, ¿no? Es decir, la ciencia en este sentido es muy clara, que el desarrollo del cerebro está muy influido por lo que nos pasa en los primeros años de vida. Por eso es que enfatizamos tanto el desarrollo infantil en los primeros años de vida. Claro, recién me estaba diciendo, en algunos países es 5, en otros países es 6. ¿Qué acuerdos se lograron en Montevideo? No, digamos, no nos peleamos acerca de cuál es la edad, el límite. Pero si quieren hacer una comparación, tendrían que fijar una... Sí, bueno, pero la idea es que se miden los chicos en todas esas edades, digamos, ¿no? Es decir, la ENDIS mide, honestamente no me acuerdo hasta qué edad, pero hay distintas pruebas que se aplican para distintas edades. Pero típicamente, a ver, un buen marco de referencia es antes que los chicos empiecen la escuela primaria. Claro. Y eso típicamente es los chicos de 0 a 5, ¿no? Bien. Acá cuando se habla del tema central era desarrollo infantil, desafíos para la medición. Y la parte que más me interesa, pensando en la población, respuestas de política, ¿no? Porque esto es central, es decir, que se recoge información de buena calidad, fundamental, pero para después ver qué se hace exacto con eso. Así es, no queremos buenos datos para que queden medir guardados, por medir exacto. mismo. El objetivo, la medición es un instrumento, para poder decidir y gestionar. Entonces, gran parte de la discusión es cómo hacerlo. La realidad es que gestionamos y hacemos políticas con poca información. Ese es el problema que tenemos. No es que no gestionamos, no tenemos programas. Tenemos políticas y programas, pero muchas veces basados en creencias en lugar de basados en evidencia. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. La situación ha cambiado en América Latina mucho, ha mejorado muchísimo en ese sentido. 20 años atrás realmente estábamos atendiendo a la primera infancia sin buena información a nivel nacional. ¿Okay? Hoy hay bastante más información. Uruguay tiene, mencionábamos antes la ENDIS, que ya está en su tercera onda, tiene información que se recolecta a través del sistema de salud, información que se va a recolectar ahora a través del sistema educativo. ¿Cómo se procesa esa información? Bueno, eso requiere, por un lado, lo que llamamos evaluaciones, que es tomar la información y utilizarla para saber qué efecto está teniendo el programa, ¿okay? ¿Cuál es el impacto? Eso tiene sus matices técnicos, pero básicamente implica saber
comparar cómo están los chicos en términos de estas varias dimensiones que mencioné, con o sin programa o con distintos programas. Y esto se hace de manera regular, crecientemente, y es una de las maneras en que logramos usar la información para decidir. Lo otro tiene que ver con la detección temprana. Es, digamos, poder, eso no es tanto a través de las encuestas, sino más bien para la información que se recolecta a través del sistema de salud, por ejemplo, es identificar ya sea niños individuales o zonas en las cuales estamos teniendo problemas con algunos indicadores, de manera de orientar hacia allí los recursos, ver cuál es el motivo por el cual están teniendo malos resultados y encontrarle la vuelta, digamos. ¿Cuáles son los indicadores con mayores problemas, que presentan mayores problemas en el continente y en la región, ¿no? Bueno, como mencionaban en el relato al comienzo, ha habido mejora en lo que es lo más, digamos, bruto, que es la mortalidad infantil. América Latina ha mejorado mucho. Ha mejorado también en índice de nutrición, aunque existen todavía problemas en algunos países en particular. Son estas otras... Acá hay un problema a veces de sobrepeso. Así, bueno, cuando decimos nutrición, claro, estamos hablando no necesariamente de desnutrición, sino de malnutrición. Y en efecto, la obesidad es un problema también de nutrición. Un problema relativamente nuevo. Ahora, en lo que es las dimensiones motrices, obviamente hay chicos con problemas y parte del desafío es identificarlos, pero en términos generales no es un problema masivo en América Latina. Ahora es en estas otras dimensiones que mencionaba, lenguaje, cognitivas, donde vemos sí déficits importantes que después se manifiestan en el fracaso escolar. Y esto está muy ligado a la desigualdad que experimentamos en América Latina, eso es bien conocido. Entonces, la región más desigual del planeta. La región más desigual del planeta, donde se van acumulando los déficits que los chicos enfrentan, de manera tal que cuando llegan a la escuela, la diferencia, por ejemplo, en vocabulario que tiene un chico de hogar de ingresos altos y un chico que viene de un hogar en situación de pobreza, es muy grande la diferencia en vocabulario. Y eso es un muy buen predictor de cómo les va a ir en la escuela, ¿no? De la capacidad que van a tener para aprender a leer y escribir, la capacidad después de tener, de aprender matemática, etc. Claro. Poníamos como ejemplo la situación o el caso de Uruguay, ¿no? Que en el año 2002 tenía, bueno, más de la mitad de los niños nacían en hogares pobres, ¿no? Ahora eso se ha reducido muchísimo, pero es posible ver, no solo en el caso de Uruguay, sino de América Latina, que esa disminución de la brecha, es decir, que haya menos niños en hogares pobres, menos niños pobres, ¿se pueda revertir y hoy tengan otro horizonte? A ver, es mucho porque a veces más son fácil. Generaciones, ¿no? Es mucho, así es, y es acumulativo, ¿no? Una cosa es la pobreza que tiene que ver con los shocks económicos, que era en gran medida a lo que te estabas refiriendo, que en la medida que la economía empiece a funcionar bien y que se lo complemente con algunos programas redistributivos, hay un grueso de población que estaba en pobreza por la crisis económica que empieza a salir de esa pobreza. Sigue siendo vulnerable a futuras crisis, digamos. Pero después está lo que podríamos llamar el núcleo duro de la pobreza. Y esto es donde están en hogares que tienen múltiples formas de vulnerabilidad, muchas veces acumulado a lo largo de generaciones. Y esa es la pobreza que resulta bastante más difícil, que no se va simplemente con el crecimiento económico y con algún programa de transferencia de ingresos, sino que requiere realmente un esfuerzo sostenido
de inversión en desarrollo humano. Claro, igual ahora mismo las organizaciones multinacionales, si estamos hablando, por ejemplo, UNICEF no habla solo de la pobreza en términos económicos, ¿no? Eso es como que se mira de otra manera. ¿Y cómo estamos en la región en eso? Pienso en los 11 países que vinieron, si se pasa raya en la situación de la infancia. A ver, no estamos como queremos estar. Es decir, realmente ¿Pero hay mucha diferencia? Hay diferencia entre países, sí, definitivamente. Tenemos países que, a ver, mencionaba antes que en términos generales, por ejemplo, la malnutrición no es el tema central en América Latina. Sin embargo, hay países, por ejemplo, Guatemala tiene unas tasas de desnutrición severas, digamos, que son de las peores en el mundo. El tema de la anemia, que está asociado a la malnutrición. Perú tiene tasas muy altas de anemia que resisten los esfuerzos de los programas que se han ido implementando. En lo que te mencionaba hace unos minutos por ejemplo, el desarrollo de vocabulario como una proxy más de temas de cognitivo. Los países en América Latina donde se ha medido, puedo mencionar, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, hay déficits importantes, pero fundamentalmente estas diferencias entre chicos el quintil más rico de la distribución, el 20% más rico de las familias y el 20% más pobre son muy, muy grandes, equivalentes a más de un año de escolaridad. Claro. Usted es director del programa de educación de esta organización Diálogo Interamericano. Y a nivel de educación, le pregunto también, el acceso de la educación que después va a ser también el ingreso al futuro mercado laboral, ¿no? ¿Cómo estamos? Porque acá en Uruguay se habla mucho de crisis en educación, a pesar de que ha habido mucha inversión en los últimos años de distintos tipos de programas, que a veces no duran demasiado, cambian. Pero ¿cómo estamos en eso? A ver, con una visión un poco más amplia. Sí, a ver, obviamente hay diferencias entre los países, pero en términos generales la historia es que la América Latina ha aumentado mucho la cobertura, es decir, incorporado muchos chicos a la educación. La educación primaria es prácticamente universal, la educación secundaria no lo es, pero ha crecido mucho. Dicho sea, también la universitaria ha crecido enormemente y la inicial también. Pero sigue enfrentando algunos problemas muy serios. Uno es el abandono en secundaria. La deserción escolar. La deserción escolar, muy alta, muy alta. Como regla general. Hay diferencias entre países, pero sí, es un problema que afecta a prácticamente todos los países de América Latina. Pero el otro es los bajos niveles de aprendizaje. Es decir, los chicos la calidad, claro. Y eso tiene que ver con la baja calidad de la educación que se está ofreciendo. Es decir, sabemos que los chicos van a la escuela, pero cuando se les toman las pruebas, las nacionales, las regionales, las internacionales, no les va bien. No les va bien comparados con respecto a los objetivos que los propios ministerios de educación fijan, pero no les va bien tampoco comparado como les va en otras regiones del mundo. Claro, a veces se fija, hablo desde el desconocimiento, se fija en los chicos como resultado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la educación o el Estado dando el servicio, ¿no? Ahora hablo de educación, pero también puedo hablar de tema de salud, ¿no? La calidad de los servicios, ¿cómo se puede llegar a medir? ¿No? Porque ahí es clave el tema de política de Estado. Tal cual. A ver, reconozcamos, muchas veces decimos que la educación y la salud son derechos, y son derechos, pero el derecho no es simplemente a que haya una escuela a la cual pueda ir, sino a la educación, y una educación de calidad, quiere decir, donde yo pueda estar aprendiendo. El asunto, lo que sabemos es que las escuelas en América Latina no están en promedio ofreciendo esa calidad. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con lo más obvio muchas veces, que es infraestructura, es decir, escuelas que no tienen lo básico. Eso es por ahí lo más obvio.
pero probablemente lo más importante tiene que ver con el recurso humano, con los docentes y los que están en condiciones de enseñar y a la pedagogía que se está utilizando. Entonces, los esfuerzos tienen que estar orientados para mejorar la calidad, tienen que estar necesariamente asociados a mejorar la calidad docente. Ariel Fisben, muchísimas gracias por haber estado y bueno, buen retorno. Muchas gracias a ustedes.